¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Bendito el nombre de nuestro Padre Celestial. Damos gloria a Dios por esta grandiosa oportunidad y hoy queremos hablarle acerca de la resurrección de los muertos, de aquellos que descansan en Cristo Jesús, eh, que no es otra cosa que la culminación, ¿verdad?, del proceso de salvación, de la redención que Dios con tanto afán y con tanto anhelo labró para el hombre, porque esto es obra de Dios. La redención no es otra cosa que obra de Dios. Por eso dice el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Son, son pertenecientes a esas dos personas de la divinidad, del cielo, de la maravillosa obra creadora. Por eso es necesario que entendamos que nosotros, los que venimos al conocimiento de que Cristo es nuestro Salvador, en términos de sustitución, porque Cristo nos sustituye en la muerte, en la ira de Dios que se manifestó en el Calvario, ¿verdad? Entonces, nosotros los que hemos recibido el perdón de Dios, porque para partir de esa premisa, tenemos que entender cuando Cristo dice consumado es, Cristo ha redimido al hombre por completo. Y cuando Él declara consumado es, está declarando he terminado la obra que el Padre me asignó. El Padre y Jesús llegaron a un acuerdo. Y ese acuerdo incluía la vida de Jesús como obediente en la tierra y su sacrificio, su entrega como causa de expiación por el perdón de los pecados. Y ese perdón lo que crea es una reconciliación entre Dios y el hombre. ¿Ve? Y la vida de Jesús, su obediencia perfecta desde que nace, desde que comienza a tener conciencia y uso de razón, a aprender las cosas de Dios, esa perfecta obediencia que Jesús le dio, en la que por causa de esa obediencia, a nosotros nos salva. Y entonces todo esto es el complemento del Evangelio, de lo que Jesús llama Evangelio, de lo que la Escritura llama el Evangelio, de lo que el Antiguo Testamento llama buenas nuevas. Y el hombre tiene que entender que si no entiende esto, si no logra comprender que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo, no considerándole los pecados a los hombres, sino los cargó sobre su Hijo. Su hijo dijo, yo absolvo la culpa de ellos, yo me coloco en posición de ellos. ¿Ves? Y es el juicio de Dios que se celebra en el Gólgota, en el Calvario o en aquel monte donde Cristo culminó su vida por causa del pecado y por causa de la exigencia de la demanda de Dios que decía que la paga del pecado era muerte. Es decir, que todos los que hayamos muerto en Jesús, todos los que hayamos muerto en Jesús, en el Calvario, por ende hemos resucitado en Jesús. Y entonces nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Todos aquellos que nos hayamos declarado en favor de Jesús, que hayamos visto a Jesús como la única, el único, estricto y exclusivo camino para la vida eterna, para la salvación, para la reconciliación con Dios. ¿Ves? Todo es un complemento de una sola obra que se llama gracia, amor, disposición de Dios, elección de Dios a salvarnos, a elegirnos como pueblo. Bendito el nombre de nuestro Padre Celestial. Por eso hay que dar gloria a Dios, porque Dios descendió en Cristo para que todos tuviésemos la misma oportunidad, el mismo beneficio de su gracia, el mismo beneficio de su amor, el mismo beneficio de su elección. Y entonces esto ahora nos coloca en posición de ventaja, porque nosotros, los que hemos muerto en Cristo, hemos resucitado en Él. Y así como Cristo es la primicia del nuevo siglo, y primicia
lo que connota en términos de agricultura, los primeros frutos de la primera cosecha. Y esta es la maravilla, porque Cristo es el primer fruto de la cosecha del nuevo siglo. Y entonces todos, fíjense que, ay Dios mío, por eso es que Cristo es el postrer Adán, el Adán celestial. Por eso es que Cristo, el que no está en Cristo, no puede ver la gloria de Dios, no puede comprender lo que Dios ha hecho. Pues Dios lo que ha hecho es traer el nuevo siglo en el y colocarlo en el centro del siglo en tinieblas, que es este. Y por eso Cristo llegaba a los fariseos, aquellos que conocían las escrituras supuestamente, y les implantaba la verdad y les decía tal cual son las cosas, partiendo desde hipócritas hasta sepulcros blanqueados por fuera y podridos por dentro. Y esto solamente lo puede hacer aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que conoce el corazón de Dios, aquel que conoce el pensamiento de Dios y lo trae a la tierra. Entonces ahí tenemos a Cristo ya en el centro de la discordia, planteando o presentando el nuevo siglo. Por eso dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, el que no muere en el Calvario, el que no resucita cuando Cristo resucitó, no puede ver el reino de Dios. ¿Y cómo es que tú naces de nuevo? Cuando Cristo nace de nuevo. Porque Cristo es el que verdaderamente nace de nuevo. Es otra creación, es otra criatura. Es hermoso por decir cuán perfecto y maravilloso es. Cristo es un cuerpo espiritual. Cristo es el espíritu vivificante. Y entonces nosotros, todos y cada uno, por estar en Cristo, por haber muerto en el Calvario y por haber resucitado en el Calvario. Y cuando digo por haber muerto en el Calvario y haber resucitado, estoy diciendo por haber aceptado a Cristo como tu Salvador, por haber aceptado a Cristo como el único camino para poder recibir la bondad del Padre, que es la vida, que es el que la da. Ténganlo por seguro que si usted, bueno, Cristo lo dice, yo soy en presente continuo, ese camino, esa verdad y la vida. Y nadie que no sea a través de mí, de que me acepte como su sustituto, que me acepte como su salvador, que me acepte como su representante ante Dios, puede ver el reino de los cielos. Usted no puede decir lo que Cristo hizo más mi obediencia me va a dar la salvación. Usted ni tan siquiera lo puede pensar, porque eso no es bíblico ni lo va a llevar a ningún lado. Cristo solo, con lo que Él hizo, es más que suficiente, porque así lo aceptó Dios. Por eso le devolvió la vida. Porque la obediencia que Cristo le dio a la demanda de Dios es perfecta, más que perfecta, más que perfecta. Y con su sangre reconcilió al mundo entre Dios y los hombres. Ya no hay enemistad entre Dios y los hombres. Pues entonces, ahora tenemos el panorama claro. Si usted no ha muerto en el Calvario, si usted no ha resucitado con Cristo, pues usted pertenece al mundo de las tinieblas. Pero si usted ha muerto en el Calvario y usted ha resucitado con Cristo, ya usted es parte del nuevo siglo. Porque Cristo, como las primicias, como dije al principio, es ese primer hombre. Dios quiso mostrarle al mundo, a los ángeles y al mundo, al universo en pleno, su disposición y su poder para restaurar lo que el enemigo había dañado. Y así lo hizo. Por eso es que Cristo resucitó y no lo conocían. Por eso es que Cristo resucitó con un cuerpo espiritual, con un cuerpo especial, que es el que todos y cada uno de nosotros, de acuerdo a como dice la Escritura, tendremos. ¿Por qué? Porque Él es el postrer Adán. Y todo, según ahora traemos la imagen del Adán terrenal, fíjense que cómo conecta la Escritura. La Escritura dice que ahora traemos la imagen
del Adán terrenal. Todo lo que Adán hizo, todo lo que Adán representa, eso nos toca a nosotros. Un cuerpo de carne, un cuerpo enfermo, etcétera. Todo lo que Adán ganó, nosotros lo recibimos. Pues esa es la promesa de Dios. Todo lo que el postrel Adán ganó, el postrel Adán, el cual es Jesucristo, ganó desde su creación misma, desde su formación misma. Él es la imagen. Dice que ahora traemos la imagen del Adán terrenal. Ya mismo lo vamos a leer. Y luego traeremos la imagen del Adán celestial. Usted sabe lo que significa eso, ¿verdad? Dios le está diciendo, si usted acepta a Jesús como su Salvador, y usted muere en el Calvario, usted acepta que usted murió en el Calvario, usted acepta que usted resucitó el tercer día, usted acepta eso que sucedió allí mediante el bautismo, usted lo declara, ya su nombre es escrito en el libro de la vida. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Ya su nombre es escrito en el libro de la vida y ahora usted pertenece al fruto de las primicias del nuevo siglo. Es decir, Jesús es la primicia y los que están en Cristo son parte de esas primicias. Por eso ahora traemos la imagen del Adán terrenal y luego, cuando Cristo se manifieste, traeremos la imagen del Adán celestial. Seremos tal cual es. ¿Por qué? Porque podremos verle, podemos ver su gloria, podemos ver su manifestación como Él es, porque ya seremos semejantes a Él. Y a Cristo se le llama espíritu vivificante porque Cristo da vida a los muertos. Aquellos que no la tenemos, Cristo nos da vida. Yo cuento con todo mi corazón con la justicia que Cristo hizo, la obró para mí. Y si no fuera por esa justicia, yo fuera muerto. Muerto para la eternidad porque yo no tengo forma de agradar a Dios. Yo no tengo forma de decirle a Dios, yo hice esto bueno. Porque nada de lo que yo haga tiene el peso de la justicia necesaria para que Dios lo vea agradable. Ahora, todo lo bueno que yo hago por medio de Jesucristo son obras que para mí serán retribuidas de alguna manera. Pero no tiene que ver nada con la salvación porque Jesús, como el postrer Adán, todo lo que está representado por Cristo como el postrer Adán, tendrá vida, siempre y cuando aceptemos a Jesús como nuestro camino, nuestra suficiencia ante Dios. Dijo, la declaración del ladrón de la cruz en el Calvario es un caso más que pleno de entendimiento para esto. Acuérdate de mí, Señor, porque yo no tengo la más mínima forma de llegar a ti, de llegar al Padre, sino a través de ti. Ese es el caso de la parábola de Lucas 18, el fariseo y el publicano. El publicano lo que dice es, sé propicio a mí. Pues ese es nuestro clamor, debe ser, Señor, sé propicio a mí porque ya tú tienes las primicias del nuevo siglo y yo quiero estar dentro de esas primicias. Yo quiero ser parte del nuevo siglo. Yo quiero tener mi herencia, mi familia, con la bendición del nuevo siglo. Cuando Dios implantó a Jesús en el nuevo siglo, en el viejo siglo, es para que aquellos que aman a Dios y que quieren vivir con Dios entiendan que si no es este camino, jamás podrán ver la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se llama Cristo Jesús. Y la diestra de Dios se llama Cristo Jesús. Por eso es importante que lo entendamos de esa manera. Cristo es la ciencia y canción que será por la eternidad de la justicia de Dios dada a los hombres. Cristo nos fue dado para la eternidad. Cristo no fue prestado. Jesucristo no fue prestado. Jesucristo no fue cambiado. Jesucristo fue dado a los hombres para que vean el amor de Dios, para que vean la manifestación de la bondad de Dios. Si usted no utiliza a Cristo como esa marca, aquella marca de sangre que pusieron los israelitas en los dinteles de la puerta el día del juicio,
con el faraón. Si usted no hace eso, si usted no va con el Cordero, y entiéndase el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, usted jamás podrá ver la gloria de Dios. Y por eso es que todos los que han muerto en Cristo, y ahora vamos a entrar rapidito en el tema, todos los que han muerto en Cristo han sido resucitados. Y han muerto en Cristo porque han creído que su muerte se dio en el Calvario, en aquel hombre que lo menos que parecía era el Hijo de Dios. Pero allí se manifestó la gloria de Dios, allí se manifestó el amor de Dios, allí se manifestó la vida. Como dice Juan, la vida ha sido manifestada tocante al Verbo, la palpamos, estuvimos entre ella, vimos su gloria, gloria como del unigénito. ¿Ves? Y ahí tu nombre y mi nombre y todos los que vemos el camino como el único camino, valga la redundancia, para la salvación, entraremos por él. Por eso Jesús es el buen pastor. Jesús es el redil en donde las almas, las ovejas son guardadas. Pues yo estoy guardado en el redil del cual es Jesús, utilizando la analogía del pastor y las ovejas. El pastor, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Pues Cristo dio la vida por las ovejas y las guarda. ¿Cómo las guarda? Porque Él es la vida. Y la vida de Jesús es mi vida. Yo estoy incorporado en Jesús. Cuando Jesús declara, vosotros sois mis hermanos, Jesús está diciendo, vosotros estáis incorporados en mí. Cuando Jesús declara, yo soy el buen pastor, Jesús está diciendo que el buen pastor su vida dio por las ovejas. El redil, nosotros estamos dentro del redil. ¿Se acuerdan la historia del arca? Lo mismo. Los que entramos al arca, entramos al corazón de Jesús. Estamos dentro de Jesús como corporación y Jesús nos representa ante el Padre. Esa es la bendita noticia que Dios tiene para cada uno de los que anhelan compartir con Dios y no comprenden lo que es el Evangelio. Dice 1 Corintios 15, del 15 al 15, capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. ¿Ves? Jehová sopló aliento de vida al hombre y se convirtió de un pedazo de tierra en un alma viviente. Y ya comenzamos que es lo que somos. Yo soy un alma viviente del postrer Adán, del Adán terrenal, perdón. Toda la creación, todos los hombres de la tierra, pues son creación del Adán terrenal. Tal el terrenal, los terrenales, dice aquí. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Ves? Uno es el terrenal y el otro es el espíritu vivificante, del cual es Jesucristo, que da vida. Por eso se le llama espíritu vivificante. Aparte de que Jesucristo jamás tendrá el cuerpo que tuvo cuando descendió a la tierra de carne. Ahora Jesús es un espíritu vivificante, maravilloso, y así seremos todos con él. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Es decir, nosotros tenemos que descender al sepulcro, allí nos podrimos, allí cambia, se muere esta semilla y nace la semilla cuando el Señor le dé la voz maravillosa con autoridad para que los muertos resuciten. Lázaro, ven fuera. ¿Se acuerdan de eso? Pues así el Señor tendrá un mando en donde a todos y cada uno de aquellos que están escritos en el libro de la vida los resucitará. El primer hombre es de la tierra, el segundo hombre es el primer hombre es de la tierra, terrenal. ¿Ves? El segundo hombre, el cual es Jesucristo, es del cielo. Pues Jesús decía, yo soy de arriba, vosotros sois de abajo. Yo conozco a mi Padre y yo somos uno, y vosotros somos terrenales. Jesús no podía habitar en ninguno de nosotros por cuanto somos terrenales, y no solamente terrenales, sino criaturas enfermas, mortales y muertas en vida, que vamos al sepulcro, que somos como la neblina. Hoy somos y ya dentro de poco no somos porque la neblina desaparece. Dice, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales, ¿se dan cuenta? Y cuál el celestial, tales también los celestiales. Es decir, ahora traemos la imagen del terrenal,
Pero posteriormente, cuando suene la trompeta en el día del Señor y la voz de Jesús o de Jehová se manifieste, los que van a ser celestiales resucitarán en un cuerpo semejante al de Jesús. Bendito es el nombre de nuestro Padre Celestial. Seremos tal cual Él es y le veremos tal cual es. Esa es la noticia de las noticias que yo tengo para vosotros. Así como hemos traído la imagen del terrenal, que es esta que yo tengo y que todos tenemos, cuando Él se manifieste, traeremos también la imagen del celestial. Por eso es importante entender esto, porque esto nos da seguridad, nos da confianza y sobre todo nos dice que aquel que prometió, aquel que tiene el poder de abrir los mares, aquel que tiene el poder de hacer descender pan del cielo, aquel que tiene el poder de resucitar los muertos, ha prometido también resucitar a todo el que acepta a Jesús como el camino para la vida eterna. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ¿se dan cuenta? Ni la corrupción. Hereda incorrupción, es decir, yo no puedo en este cuerpo heredar la incorrupción, la perfección. Yo tengo que morir primero para que entonces cuando el Señor determine, resucite el cuerpo sin corrupción. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí entra la soberanía de Dios. Dios tiene la autoridad para hacerlo como Él quiere y donde Él quiere. Esa es la bendita noticia. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Qué es lo corruptible? Nosotros. No hay uno en la tierra que no sea corruptible. Todos somos corruptibles, pero es necesario que para heredar el reino del cielo, de los cielos, esto se vista de incorrupción. Tiene que morir, la semilla tiene que podrirse, tiene que desintegrarse para que entonces resulte ser la metamorfosis maravillosa de la transformación de un cuerpo que era corrompido. Ahora surge el que tendremos, que es un cuerpo perfecto, similar al de Jesucristo. Aquí se cumple entonces el pensamiento del apóstol, ¿verdad? Oh muerte, ¿dónde está? Oh muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Con esta declaración el apóstol está diciendo, posterior a esto, jamás la muerte será un temor. Los sepulcros no existirán porque estaremos en plena vida de eternidad con nuestro Salvador. Estaremos morando con el autor y consumador de la vida. Nuestro Padre Celestial estará en paz todavía cuando vea que la obra que su Hijo realizó produjo tales frutos. Y habrá paz, y habrá paz. Lo que es muerte y lo que es sepulcro desaparecerá. Por ahora, mientras estamos en este cuerpo, nos persigue, nos hace sufrir, nos hace llorar, nos angustia, pero angustia a aquellos que no tienen esperanza, que no conocen a Jesús como lo que Él es, el camino para resolver este problema de muerte y de sepulcro. Ahí no va a haber más llanto, ahí no va a haber más muerte, ahí no va a haber más sepulcro, porque todos seremos uno con el Señor. Así que, hermanos, amados y amigos, estemos firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, si usted predica el Evangelio, si usted ha escuchado esta palabra y su corazón le dice que tiene que aceptar al Señor, esta palabra proviene del Señor. Esta palabra lo único que quiere es que usted reconozca su insuficiencia y mire al autor y consumador de la vida, el cual es Jesucristo, como su todo, como el único camino, como su suficiencia, para que Él le otorgue su plena, excelsa justicia que labró en el Calvario y en su vida. Así que, si todos sentimos una misma cosa, que sea esto, que Jesús ha de venir a transformar este cuerpo corruptible en uno incorruptible, y que la gloria de Dios se ha de manifestar
en ese día glorioso y ha de rescatar, arrebatar, quitarle al mundo en tinieblas su iglesia que permanece aquí, porque cuando Jesús se fue dijo, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los cuides. Y Jehová nos ha cuidado hasta hoy y nos seguirá cuidando hasta ese día glorioso en que suene la trompeta del Señor. Y entonces Jesús rescate, arranque, le quite al enemigo de Dios la autoridad y desaparezca para siempre, porque el lago de fuego y azufre está hecho para él y todos los que de una manera o la otra han rechazado al Mesías, al Salvador, al Hijo de Dios, a la vida manifestada en carne. Por eso es necesario que entendamos que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo, que Dios nos ha dado vida y que esa vida está guardada en Cristo Jesús. Amemos a Dios porque Dios nos amó primero. Veamos lo que Dios ha querido hacer, que es lo que muchos pierden de vista. Dios ha querido darte vida muy a pesar de que tú mereces la muerte. Dios te ha salvado muy a pesar de que tú estás muerto. Dios te ha salvado muy a pesar de que ya venimos en condenación. Pero Él no tomó en cuenta eso, sino su Hijo recibió la paga de nuestro mal. Su Hijo absorbió el castigo de nuestro mal. Su Hijo absorbió la muerte de nuestro mal. Pero como su Hijo vivió una vida en perfecta abundancia y en perfecta perfección, el Padre le devolvió la vida. Y como esa vida es la de Jesús, mi representante, yo también me beneficio por creer en Él, por tenerlo como mi Salvador, por tenerlo como mi sustituto, por tenerlo como mi toda suficiencia para ofrendarle a Dios la sangre del Cordero. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude a entender estas verdades maravillosas que están plasmadas en la palabra de Dios. Oremos por los enfermos. Dios Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos tu nombre. Te damos gracias por Cristo Jesús. Bendice a los enfermos, Señor. Sé con cada uno de ellos, Padre Celestial. Pero sobre todas las cosas, Dios del cielo, que tu bendición caiga en su corazón para que entiendan cuán maravilloso ha sido tu amor, cuán maravillosa ha sido tu disposición para que veamos a Cristo colgado de la cruz por nuestros pecados, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te pido que los bendiga. En el nombre de Jesús, a esa la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Recuerde que estamos en Inspira los sábados de 11 a 12, los martes de 9 a 12 y los jueves de 9 a 10 y los jueves de 8 a 9. Entre tanto y hasta tanto, gozaos en el Señor siempre.